además de eso, cada quien tenía agendas legítimas, distintas. Pero lo que teníamos en común todas las bancadas de la oposición, excepto Perú Posible, que además siempre ha fungido de la mano con Gana Perú, con lo cual no había sorpresa, era la demanda de institucionalidad, de respeto a la institucionalidad. Y eso se manifestaba, digamos, en su esfera más grave, en la conducta de la señora Nadine, pero en el séquito en el que se convertían todos los que estaban alrededor de ella, desde la bancada, con mucho respeto, dicho esto, sin la intención de ofender a nadie en particular, pero sí este séquito que de alguna manera aceptaba en silencio, excepto la vicepresidenta Marisol Espinosa, y los ministros que de alguna manera fungían de una comparsa. En eso había coincidencia en todos. Además de eso, nosotros hacíamos algunas demandas que tenían que ver con la conducta ya de gobierno. Nosotros no criticábamos al gabinete en su conjunto. Hay algunos ministros que considero que tienen que asumir responsabilidad claramente, por ejemplo el ministro Cateriano en el tema de pago de sueldos a Ollanta Humala, y eso no dudo que será motivo de una interpelación y una censura de ser el caso. Pero la crítica al gabinete en su conjunto era esa: demanda de institucionalidad, defensa de la democracia, de libertad de expresión en Venezuela, asumir responsabilidad política, y el ejemplo era Cateriano, pero podrían haber otros más, y el tema, por ejemplo, del sueldo mínimo. Ya, pero después la demanda que nosotros hicimos el viernes, te termino de explicar, fue: vamos a votar todos en blanco. Pudimos haber en ese momento votado en rojo y abstenciones, y lo que dijimos es: demos un mensaje. Ahora, algunos escucharon el mensaje, otros no lo escucharon, y esperemos en los próximos días, veremos qué tan claro ha sido este mensaje. Pero lo que dijeron después, primero habló Bedoya, luego Bengolea, en fin, y todos ustedes dijeron que les bastaba y se dan por satisfechos con el papel, con el documento, con el comunicado que había dado Con una la PCM. manifestación clara, con un gesto que pusiera en evidencia la conciencia de que había una intromisión que no era admisible, que eso no significaba que nosotros avaláramos al gobierno. Nosotros hemos sido muy críticos y seguiremos siendo críticos. O sea, nosotros somos oposición. O sea, no les han dado un cheque en blanco. Por supuesto que no. Pero no han hecho acuerdos con la CONFIEP y no están negociando Me parece además que lo que hizo CONFIEP es inaceptable, porque no se trata de garantizar solamente el aspecto económico, se trata de garantizar la vida institucional del país. Lo que nosotros hicimos fue esperar que el ministro Cornejo hiciera las declaraciones que no eran nosotros, que habían demandado todas las fuerzas de oposición, y que fuera un diálogo que en nuestro caso sí se dio. Él nos invitó a conversar el fin de semana, nosotros le dijimos que no había nada que conversar, que en realidad lo que pedíamos era un pedido público, institucionalidad. Por eso se dan por satisfechos. No, ahora, el día sábado, el día domingo él ha tenido 2 entrevistas, el día lunes en la mañana una más, y cuando nos preguntaron si nos habían de alguna manera logrado satisfacer todas las entrevistas que le había dado, dijimos claro y fuerte: no. ¿Y por qué no, Milagros? Porque él decía: no hay intromisión y no ha habido intromisión, con lo cual, bueno, eso es si mentira, no te dabas pues, ¿no? cuenta que no había habido, Claro. entonces lo que venía iba a ser más de lo mismo. En la reunión que tuvimos con él a las 11:30 de la mañana, que fue además pública, nosotros dijimos estamos yendo a reunirnos con él por una invitación, y estuvo además presente la vicepresidenta Marisol Espinosa, cosa que para nosotros, que es un aval, porque Marisol siempre ha sido muy firme al enfrentar algunas posiciones del Ejecutivo que nosotros consideramos que eran muy graves. Y lo que le dijimos fue: si tú consideras que no ha habido intromisión, entonces va a seguir la misma conducta que nosotros no aceptamos. Entonces, o deslinda claramente de esa intromisión y confiaremos en su palabra, o simplemente vamos a tener que abstenernos o votar en contra. Ok, entonces nos ustedes señaló parten de esta confianza al informe, bueno, de la al palabra, documento, porque él puso por escrito, y además meridianamente claro, que él, arranca de un deslinde. pero además de marcar la cancha, Sí, rayamos la cancha en el Ejecutivo. y enfatizar que no aceptará interferencias. Eso no significa, Milagros, que no vayamos a fiscalizar. Eso no significa que no vayamos a interpelar y a cuestionar las cosas que hemos cuestionado. ¿Eso no significa que van a tener un ministro de las tiendas del PPC? No, por supuesto que de ninguna manera. No van a de ninguna manera. Okay. Eso, lamentablemente, yo puedo decir lo que quiera, pero la historia y la política demuestra quién es quién con el tiempo. No hay otra forma. Vamos a ver, el tiempo se creo encargará. que además es legítimo que la gente diga por qué. Pero yo puedo asegurar hoy, y el tiempo nos dará la razón, que nosotros no solo no hemos pedido nada, sino que no condicionamos un apoyo que, ojo, no es al gobierno, es a la gobernabilidad. Perfecto. Y no es a todo el gabinete, es al gabinete en su conjunto, con salvaguardando nuestro derecho a interpelar y censurar, de ser el caso, si tenemos los votos, a los ministros cuya conducta no aceptamos. Muy bien, señor Gamarra, está claro con este texto de la PCM que obviamente al final le dan la razón al pueblo peruano. O sea, evidentemente enfatizan
de que Nadine sí tuvo intromisión, pues, ¿no? Los dos casos más claros fueron Repsol y el salario mínimo vital. ¿Cómo van a hacer ahora ustedes cómo va a actuar Nadine Heredia cuando salga a declarar? Va a decir, ahora estoy hablando como primera dama y en el minuto siguiente estoy hablando como presidenta del partido. ¿Qué solución han encontrado? Primero, descartar la existencia de poderes paralelos. Poderes paralelos existe cuando dos poderes van en dos sentidos distintos, ¿no? Paralelamente. Lo que sí ha habido anteriormente han sido poderes paralelos. ¿Mejor hablemos de poderes en la sombra? No, en realidad hay poderes paralelos cuando se archivan denuncias, cuando se archivan investigaciones y cuando hay presiones oscuras que inciden en la decisión de los jueces o los magistrados o del Ministerio Público. Ya, a eso llamamos poderes paralelos. De acuerdo, ¿cómo definiría usted el poder de Nadine Heredia? En el caso de la presidenta del partido, ¿Sí? creo que depende mucho de los enfoques. Todos tenemos la libertad de discrepar y lo podemos hacer con mucho respeto y consideración. Y en ese contexto yo debo señalar que la presidenta del Partido Nacionalista se desenvuelve dentro de los espacios políticos. Y no para nadie es raro, por ejemplo, que Ajá. la presidenta del partido fujimorista, la señora Keiko, Sí. se reúne con su bancada, acuerda, toma decisiones. Igual lo hace el señor García, Pero se es la reúne con su presidenta del bancada partido. y toma las decisiones. Ya, claro, y en el pero caso de Keiko la no es la primera dama. en el caso de la presidenta del Partido Nacionalista, puede hacerlo. Entonces, lo que hay que discriminar es justamente lo que ha señalado el Premier en el mensaje. Ha dicho que no admite teorías de gobiernos paralelos, punto uno. Ya. Y lo ha ratificado a lo largo de las entrevistas y adicionalmente a través de un comunicado ha establecido que no existe intromisión y no existirá intromisión de ninguna clase. En Repsol Creo que y con en el eso salario ha mínimo quedado vital, totalmente ¿existió o no satisfecho. intromisión de Nadine? Es la opinión Sí, en su opinión. es la opinión de la presidenta del partido en ese entonces. Pero no del lo dijo, lo comité, estoy diciendo a nombre del partido. en ese Ella no entonces, dijo, es mi opinión. integrante. Dijo, zanjó, dijo, no se va a la compra de Si me Repsol. permites, Sí, perdón, pero claro. Si me permites, Milagros, es que le estoy diciendo Memorex. en ese momento era del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, de hecho, y yo le digo, hay sectores de la oposición, específicamente, y hay que decirlo, como el APRA y el Fujimorismo, ¿Ya? que han visto un riesgo con relación a la imagen de la señora Nadine Heredia. O sea, el APRA, PPC y No, hay un todos le riesgo. tienen No, miedo. pero no, yo no me refiero, digamos, a bancadas que han admitido, Ya. ¿no es cierto?, que vivimos en algunos espacios políticos en los que se desenvuelven los líderes Ya, políticos. pero ¿quién es el secretario político del nacionalismo? Bueno, la presidenta es Esto. la señora Nadine Heredia. No, el secretario y adicionalmente político, ¿no tiene? hay un comité ejecutivo nacional. Ya, ¿quién es el ¿Quiénes son? presidente del comité ejecutivo? ¿Quién es El presidente del partido ¿Quién? es el presidente Ollantumala, quien ha delegado, ¿no es cierto?, y ha declinado a favor de la presidenta actual del Partido O sea, ahora Nacionalista. la presidenta es Nadine Heredia. ¿Tienen algún secretario ejecutivo? Digamos, ¿usted Tenemos un comité qué es? ejecutivo Ya, nacional. ¿Usted qué es en el partido? Yo soy integrante de la bancada nacionalista. Ya, todo esto porque le quiero hacer una pregunta antes de ir a la pausa. Cuando Nadine Heredia habló, no se está discutiendo el salario mínimo vital, no va a Repsol, ella no hablaba como la presidenta de un partido, ella hablaba como si fuera parte del Ejecutivo. Ella no estaba dando una opinión, a mí no me parece que se debería aumentar el salario como presidenta de mi partido. Ella no estaba dando ninguna opinión, ella estaba informando a la nación. Milagros, te preciso. Todo está en función al enfoque que Ya. la oposición puede darle a las declaraciones de la presidenta del Partido Nacionalista. Yo creo que en estos últimos días, semanas, ha habido un sobredimensionamiento De Nadine. a las declaraciones Ya. de la primera dama. Y imagínense, a lo largo de estos últimos días y semanas, Ajá. la primera dama o la presidenta del partido no ha hecho ninguna declaración, ¿no es cierto?, como sí lo han hecho, por ejemplo, O sea, usted en Cristiano no acepta lo que dice el Cornejo. presidente del partido aprista, Ajá. que a cada rato tuitea para atacar, o en el caso del fujimorismo. Entonces, de lo que se trata es que en el caso de la primera dama,
y de la Claro, presidenta del partido, por alusión. existe una Pero, ya, especie por de alusión, sobredimensionamiento. Es que no somos gobierno. Keiko Fujimori no es gobierno, no es primera dama, como bien dices. Aquí el tema de la señora Nadine Heredia se remonta además a épocas en las que no era presidenta a dedo, que la han designado a dedo, del Partido Nacionalista. Solamente lo han hecho para dar una justificación, porque el tema de la luz verde viene de meses atrás. Bueno, y sí, nunca el se propio aclaró. Cateriano dijo que Así nadie le había es. dado... Así Tengo es. que ir a una pausa. Ajá. Sí, tengo que ir a una pausa. Ya regreso. Estamos conversando con Marisol Perestello, Teófilo Gamarra y Marta Chávez. Entonces, al final, ¿le creen o no le creen a Cornejo? Esa es la gran pregunta. Ya regresamos.